El ejercicio que les dejamos clases pasadas para que ustedes analicen y comprendan las distintas maneras en que se deben pedir los árboles, los arbustos. Podemos graficar la importancia de ello aquí en este ejemplo que les estamos dando. Fíjense que aquí tenemos en la pantalla dos presupuestos comparados que son del mismo vivero. Uno de ellos arroja un valor de 127 millones y fracción y otro arroja un valor de 62 millones y fracción. La compra, si ustedes analizan las especies y las cantidades, es exactamente la misma. Simplemente son dos presupuestos de acuerdo a distintos tamaños de las plantas que se van a proveer. Ocurre lo siguiente, la solicitud, ¿no es cierto?, que formuló el comprador es la de la izquierda y la realidad de lo que el vivero dispone es lo de la derecha. Y esto nos sirve porque este es un caso real de un loteo, ¿no es cierto?, que necesita que se coloquen 2112 plantas, como ustedes ven ahí, árboles, en su urbanización. Y tenemos en el cuadro de la izquierda las plantas de mayor valor porque son de mayor tamaño. Fíjense que para el rubro A de fresno rojo, el calibre, o sea, lo que nosotros les explicamos a ustedes como perímetro, que técnicamente se llama calibre, a 1,40 m de altura del tronco, estamos hablando de 12-14 centímetros. Ese freno rojo de ese tamaño o de ese calibre tiene un valor de 47.250 pesos, mientras que en el cuadro de al lado ustedes pueden ver otro freno rojo de calibre 10-12, o sea, calibre más pequeño, que vale 35.437,50. Hay una importante diferencia, pero miremos por ejemplo en el caso del tilo, donde dice calle C, calibre 12-14, ese ejemplar de tilo vale 59.850 pesos, mientras que a la derecha, en la misma línea, el calibre se reduce a 6-8, mucho más pequeño, y fíjense cuánto se reduce el valor. Incluso hay diferencias de partidas. Arriba tenemos un valor de albicia con el mismo calibre que el de al lado, de diferente partida, y hay ahí una diferencia de valor. Esto puede ser por sanidad, puede ser por condición de la planta, puede ser por haber sido agredida por algún agente externo y entonces se le reduce el precio, o por ser de muy buena calidad se le aumenta el precio. Creo que este es un ejemplo clarísimo de por qué hay que saber pedir las especies de la manera correcta y sobre todo tener en cuenta que cuando uno realiza una compra, después tiene que verificar que lo que le hayan entregado sea concretamente lo que solicitó. Bueno, aquí para redundar un poco en el tema y para ayudarles en el ejercicio, les estamos mostrando un ejemplo de cómo una planta puede variar de precio de acuerdo a su tamaño y sus características. En primer lugar, fíjense que hay una clasificación, ¿no es cierto?, de las plantas de acuerdo a que tengan o no tengan copa. La formación de la copa lleva un tiempo en vivero, por eso el árbol con copa es más valioso. Los que dicen varillón son plantas que no tienen ramas, son un fuste sano, completo, con yemas, listas para brotar, pero que no han diferenciado todavía la copa o la copa le ha sido suprimida por algún motivo. Y fíjense que esas categorías, aunque tengan el mismo diámetro que las siguen, caso de 8-10, están viendo que hay una diferencia de alrededor de 8.000 pesos, un poquito menos de 8.000 pesos entre las distintas calidades. Y si profundizan, si avanzan en los tamaños, van a llegar a lo que se llaman ejemplares, ¿no es cierto? Fíjense que el valor máximo para un jacarandá de 18-20 centímetros de calibre es 220.500 pesos contra los 24.150 de uno de menor calibre con copa.
Así que esto también les da una idea clara de cuándo se pide, saber qué se pide y con qué objeto. ¿Quién comprará un árbol de 220.500 pesos? Bueno, alguien que tenga que realizar un trabajo de paisajismo en un ámbito reducido, donde el valor del tamaño del árbol sea importante para destacar la construcción o el diseño o la parquización que está alrededor. Entonces se prefiere, y por supuesto cuando haya reducida cantidad de árboles necesarios, pero se prefieren estos árboles de gran tamaño porque ya están formados, están listos, ya tienen el aspecto que tienen que tener y el tamaño que tienen que tener por contraste con la construcción, ¿no es cierto?, para darle valor al trabajo paisajístico y para destacar las características de lo constructivo. A su vez, hay otra columna, una T, que figura en todas, excepto en la última. Esa T significa terrón, como ya hemos dicho, o sea, son plantas que tienen su sistema radicular completo, están rodeados de tierra y están envueltos en un film o en una planta, digamos que es la espadaña, ¿no es cierto?, con la que se cubren, la totora, pero tienen el sistema radicular completo dentro de esa contención. Podría decir RD, que en el caso del jacarandá no es posible porque demora mucho en perder las hojas, pero las que son de hoja caediza pueden venir en RD, o sea, raíz desnuda. La planta entra en latencia y se puede transportar igualmente con la raíz desnuda. Y abajo, como les digo, aparece la letra E, 15, eso significa envase. Esa sí está envasada y tiene un envase de 15 litros. E15 significa envase de 15 litros. Si la comparan a esta de 17.325 con la del mismo calibre arriba, van a notar que la de envase 15 es más cara para el mismo calibre del varillón de arriba. Y eso es el precio de la maceta y del trabajo de enmacetado. Una observación, allí el símbolo que se utiliza, que es un círculo cortado con una línea, en realidad es el símbolo de diámetro. Ese símbolo está equivocado. Acá no hablamos de diámetro. Acá hablamos, si ustedes buscan un árbol de 16-20 centímetros de diámetro, tendrían un árbol del tamaño de un plato de mesa. Está equivocado el símbolo debe ser una O o un 0 completo, y eso significa circunferencia. Y este es un error muy común entre los viveristas que personalmente me ha tocado señalar incluso en los presupuestos que presentaba el Ministerio de Agricultura. A instancias del reclamo se fueron corrigiendo, ¿no?, porque es un símbolo matemático que está equivocado. Pero bueno, eso es una anécdota. Lo importante acá es que ustedes vayan profundizando en el conocimiento de estos temas y viendo la importancia que esto tiene. Así que si ya entregaron la tarea en buena hora, si no, prepárenla y envíennosla, por favor. Simplemente me extiendo en decirles lo siguiente. Ahora vamos a escuchar a la ingeniera Sánchez. La ingeniera Sánchez, Marcela Sánchez, es ingeniera y magíster en biodiversidad. Por mucho tiempo fue curadora, o sea, estuvo a cargo del banco de semillas del INTA, en el INTA Castelar. Fue muchos años presidenta, ahora es vicepresidenta de la Red Argentina de Jardines Botánicos, y tiene un amplio conocimiento de lo que es el país y de las especies nativas de las diferentes ecorregiones del país. Porque queremos que ustedes, en la próxima clase, cuando hablemos de las especies nativas específicas del espinal, tengan un conocimiento más general de nuestra región y de todas las regiones que la rodean. Luego vamos a profundizar en la nuestra, pero acá van a ver en un poco tiempo un pantallazo de mucho valor de las ecorregiones que conforman nuestro país. Y por último les digo lo siguiente. Durante la semana de vacaciones de invierno, que empieza la semana que viene, no vamos a emitir un curso, pero sí les vamos a estar enviando un trabajo para que realicen entre la primera, la segunda semana de vacaciones y la tercera, que tampoco emitiremos este curso, y es preparar un presupuesto completo desde el diseño hasta la compra, ¿no es cierto?, de las plantas que van a colocar en ese diseño para un jardín o para un espacio que ustedes decidan. Luego le mandamos el ejercicio con una ayuda de memoria. Así que ahora dejo que
comiencen a disfrutar de la charla de la ingeniera Sánchez. Es un gusto que me hayan invitado a participar de esta capacitación. Vamos a hablar de las cosas que nos gustan a todos en nuestras plantas nativas. Soy Marcela Sánchez, ingeniera agrónoma, especialista en conservación y utilización de la diversidad vegetal. Trabajo en el Jardín Botánico Arturo Ragonese del INTA y actualmente estoy presidiendo la Red Argentina de Jardines Botánicos y estoy en la comisión impulsora de la Red Argentina de Viveros de Plantas Nativas, REVINA. Bueno, la charla de hoy es vamos a recorrer un poco nuestro país, ver cómo son los distintos ambientes, algunas plantas que se cultivan actualmente o que tienen potencial ornamental, y sobre todo es para ver los ambientes donde crecen estas especies y que esto nos sirva para después cuando nosotros cultivamos esas especies o especies de la misma región, saber qué condiciones ambientales requieren para crecer y prosperar. Porque una cosa es sobrevivir a condiciones y otra cosa es crecer y desarrollarse. A veces nosotros queremos cultivar determinadas especies, pero no se adapta a nuestra región y entonces debemos aplicar insumos que aumentan el costo de su cultivo o hacen que empleemos un recurso que cada vez va a ser más escaso, como es el agua. Es una discusión que hay ahora a nivel mundial de que en cada región debemos cultivar lo que se adapta a las condiciones de la región, porque el agua va a ser un bien escaso y del cual va a depender nuestra supervivencia y la del ganado y la de los otros cultivos. Entonces, como dice acá, vamos a ver las regiones fitogeográficas, es decir, las regiones de vegetación que tenemos en nuestro país, y entonces esto nos va a servir para interpretar las necesidades que van a tener las especies que cultivamos de acuerdo a su origen, ¿no? Pero primero vamos a ver algunas definiciones, así nos entendemos cuando hablamos, ¿no? ¿Qué es una especie nativa o autóctona? ¿No? Es la especie que es originaria del lugar, que no ha sido introducida y que se ha desarrollado allí, que ha evolucionado interactuando con todas las condiciones del ambiente. Por ejemplo, y por convención nativas son las de un país y exóticas son las que son originarias de otros países, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, el ceibo, el tala, el jacarandá, el ibirapitá, el caldén, el embusillo, los algarrobos. Una especie exótica no nativa, también se le dice alóctona foránea, sería la que es originaria de otro lugar, no de la región y no del país. Y puede haber sido introducida de manera voluntaria o involuntaria. El fresno, por ejemplo, o la morera o el siempreverde. Y endémica es una especie que es nativa y que es exclusiva de una región, ¿no? Podemos hablar nativas de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, nativas endémicas de la provincia de Santa Fe, endémicas de la región del Espinal, endémicas de Argentina, endémicas de Sudamérica. Va variando la escala. Pero quiere decir que es originaria de esa región y de ningún otro lugar, por lo cual somos custodios de esa especie, pues esa especie se extingue para siempre, porque no es que no ocurre en forma natural en ningún otro lugar, salvo que sea cultivada, ¿no? Así que eso es una manera de conservar mediante el uso, cultivándolas. Por ejemplo, especies que son endémicas de Santa Fe, Gymnocalycium es un cactus globoso, o una variedad del algarrobo negro, que también son endémicas de Santa Fe. Bueno, después especie introducida, fue una especie que fue transportada, ¿no?, por el hombre a través de una barrera geográfica o de manera intencional o no, y que está creciendo fuera de su lugar natural, ¿no?, original de donde se originó esa especie, ¿no? Por ejemplo, el acacio negro y el sorgo de Alep. Y naturalizada es cuando una especie naturalizada, introducida, ya venció las barreras biológicas, ¿no?, bióticas y abióticas, impedían su supervivencia y se empieza a reproducir de manera espontánea. Por ejemplo, los cardos, ¿no?, ya forman parte de nuestro paisaje, pero son originarios de Europa, ¿no? Fueron introducidos, vinieron con la tierra en los implementos de labranza o en los panes de tierra de las plantas que se trajeron de allá. Y subespontánea es una especie no naturalizada, pero que se escapó de cultivo. Por ejemplo, cuando vemos un girasol en una banquina, ¿no?, una especie cultivada que se escapó. Las semillitas cayeron y ahí apareció esa planta, ¿no? Y adventicia es una especie exótica que fue introducida de manera accidental. Por ejemplo, el ricino, que la vemos prácticamente en todo el país, el diente de león, ¿no?, el fresno.
Y una especie exótica invasora es cuando esa especie exótica ya se establece en el ecosistema, se empieza a reproducir, está establecida, y empieza a desplazar a la flora nativa. Entonces produce ya problemas, alteraciones en el ecosistema. Por ejemplo, el acacio negro, el siempre verde, la morera, el negundo, las herbáceas, el sorgo de Alepo. Se ven pastizales totalmente invadidos en todo el país. Acá vamos a ver ejemplos para entender esto, ¿sí? Por ejemplo, el jacarandá, ven, es originario de Argentina, no es endémico porque también está presente en Paraguay y Uruguay. A ver. Entonces es nativa de Argentina, es nativa o autóctona de Argentina. Pero en Santa Fe o en Buenos Aires es introducida, es una especie nativa e introducida, ¿no? Porque esta es originaria del norte del país, no de nuestra provincia. Entonces acá es nativa e introducida. Mucha gente confunde y dice que cuando no es de la región es exótica, no, exótica es cuando es de otro país. El fresno, por ejemplo, es originario de Estados Unidos y Canadá. A nivel país es una exótica introducida y a nivel de nuestras provincias es exótica introducida. El ibirapitá, que es muy utilizado en el arbolado público, en las hermosas flores amarillas, tampoco es endémico de Argentina, es nativo de Argentina, pero también está presente en Brasil, Paraguay y Uruguay. Entonces, a nivel país es nativa o autóctona, ¿sí? Y en Santa Fe es nativa o autóctona, pero en Buenos Aires no, porque en Santa Fe llega hasta el norte de Santa Fe en forma natural, en Buenos Aires es nativa introducida. Nuestra flor nacional, el ceibo, está presente en Argentina, pero también en Brasil, Paraguay y Uruguay. Entonces, a nivel nacional es nativa o autóctona, y a nivel de la provincia también es nativa o autóctona, porque crece naturalmente a orillas de los ríos. El caldén, un pariente de los algarrobos, es endémica de Argentina. Fíjense que solamente ocurre en Argentina y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza, Río Negro y San Luis. Entonces, a nivel país, es endémica, presente en el ecosistema del espinal. Pero si fuera en Santa Fe, sería introducida o alóctona, una nativa introducida. En el caso de Buenos Aires, sería una nativa endémica porque es propia de la provincia de Buenos Aires. El algarrobo negro, la variedad aragonesa, ¿sí? Es endémica de Argentina, ¿sí? Es endémica a nivel país y es endémica a nivel de la provincia de Santa Fe. Solo ocurre en esta provincia. Entonces, ¿por qué es importante plantar especies nativas en los ambientes urbanos? ¿No? Tienen importancia paisajística, cultural, histórica, están adaptadas al clima de la región, salvo en etapas iniciales no tenemos que regarlas porque ya están adaptadas a las condiciones de lluvia, ¿no? Y a las temperaturas, y restablecen que ser parte de los ecosistemas regionales, ¿no? Que ya con la urbanización y los cultivos hemos modificado todo el ambiente, y recordar que tenemos pastizales, monte de talar, vegetación de los bordes de lagunas y arroyos dentro del ambiente urbano, ¿no? Nos da identidad de la región, muchas veces perdida, y recuperar la identidad, ¿no? En Santa Fe uno piensa solamente en praderas, porque ahora tenemos praderas para el ganado o los cultivos, ¿no? Pero toda la franja central era bosque, ¿no? de algarrobos, ahora lo vamos a ver. Importancia biológica, porque la flora nativa provee alimento y refugio para la fauna asociada, que ha evolucionado con ellos, ¿no? Entonces se imagina en el ambiente urbano tener más aves, tener más mariposas, tener más fauna, ¿no? Eso lo va a proveer la flora nativa, ¿no? Además le provee alimento, le provee refugio, le provee materiales para construir sus nidos, y además están asociadas, eso es la parte aérea, en la parte subterránea están asociadas a microorganismos benéficos, por ejemplo hongos, de las micorrizas, que actúan como un sistema radical extensivo, entonces les permite tomar más nutrientes, o bacterias fijadoras de nitrógeno, como en el caso de las leguminosas. Y además van a van a contribuir a formar los llamados biocorredores o corredores biológicos. ¿Qué son los corredores biológicos? Es toda esta matriz de parches de vegetación, que pueden ser las áreas protegidas, pueden ser los grandes parques, unidos por conectores, que pueden ser continuos en el caso del arbolado, las vías de trenes, las veras de los arroyos, o pueden ser discontinuos, por ejemplo, en jardines urbanos. Entonces permite que la fauna y la flora se desplacen y se comuniquen entre estos parches, ¿no? Y sigan evolucionando. Porque entonces todos los genes que están acá atrapados van a poder conectarse con los genes de todas las
individuos que están en el otro parche, ¿sí? Nuestro país es un país muy extendido, ¿sí? En el sentido longitudinal, ¿no? Tenemos 3.600, casi 3.700 kilómetros de largo, vamos desde el trópico de Capricornio, ¿no es cierto?, hasta Ushuaia y hasta el Polo Sur si consideramos la Antártida, y 1.423 kilómetros de ancho. Y además tenemos mucha diferencia en la altitud, ¿no? Porque ya que nuestro país va desde el nivel del mar, en la costa, ¿sí?, hasta llegar a la zona de los Andes, y tenemos los Andes más altos de América, ¿sí?, 11.962 metros en el Cerro Concagua. Entonces, todo esto hace que tengamos todo un gradiente de temperaturas y de lluvias, ¿no? Que eso también está determinado por los vientos, ¿no? Tenemos el anticiclón del Atlántico, que lleva los vientos con humedad desde el este hacia el oeste. Así que acá tenemos un gradiente de precipitaciones mayores en el este que van disminuyendo hacia el oeste. Y en la mitad sur del país tenemos el anticiclón del Pacífico, que vienen los vientos húmedos, atraviesan la barrera de los Andes y la poca precipitación se deposita en la ladera este. Entonces después tenemos un gradiente de muy bajas precipitaciones, cada vez más bajas hacia el Atlántico, ¿sí? Entonces esto da todo un gradiente, como ven, de temperaturas, dada por la latitud, ¿no?, con mayor temperaturas en el norte y en el este, que disminuyen hacia el oeste y hacia el sur. Y lo mismo las precipitaciones, son mayores en el noreste, van disminuyendo hacia el este, ¿sí?, y hacia el sur. Y acá tenemos las mayores precipitaciones, que es lo poco que logra pasar la barrera de los Andes en el sur. Todo esto va a determinar que tengamos distintas formaciones vegetales, ¿no?, la distribución de las plantas en nuestro país. Entonces, tenemos las regiones fitogeográficas, así como tenemos provincias políticas, tenemos provincias fitogeográficas, ¿no? Fitogeografía es la parte que estudia la distribución de las plantas. Entonces tenemos en el noreste una selva, luego el bosque chaqueño, una selva producida por la presencia de acá de una barrera que es la precordillera, ¿sí? Luego tenemos, vamos a ver, una estepa arbustiva, ven, acá tenemos las fotitos, ¿no?, de la selva, el Chaco, otra vez la selva de las Yungas, la prepuna, la puna, que son esta meseta altoandina, después la región altoandina, toda la región de los Andes, que tiene, vamos a ver que tiene 3 sectores, después esta parte era un bosque, después tenemos un bosque empobrecido, que es el Pinal, que es este arco, que rodea a la región pampeana, que es la zona de los pastizales, ¿no? Y luego toda la región de monte, que es el arbustal, que llega por todo el oeste del país hasta el sur de Buenos Aires, norte de Patagonia, y después en Patagonia tenemos parte de la región antoandina, los bosques andinos patagónicos, que están presentes ahí por la poca humedad que pasa, y luego la estepa patagónica, ¿no?, que casi desértica. Pero vamos a ver que en todos los ambientes tenemos vegetación interesante. Entonces vamos a ver, bueno, entonces vamos a empezar con la primera provincia fitogeográfica, que es la provincia paranaense. Ahí tenemos 2 distritos, el de las selvas mixtas y el de los campos en el sur. Este es de Misiones, y el sur de Misiones y norte de Corrientes es el de los campos. Entonces, en las selvas mixtas, yo les pido que presten atención a las condiciones que tiene cada región, porque vamos a ver que eso va a determinar los requerimientos que va a tener de mantenimiento las especies de esa zona, ¿no? En su clima subtropical, sin estación seca, es decir, que llueve todo el año y llueve mucho, entre 1.500 y 2.000 milímetros. Y la temperatura media, como ven, es 20-21 grados, tienen heladas, y en la zona de las sierras pueden tener nevadas, ¿sí? Son sierras que miden casi 1.000 metros de altura. Entonces, estas condiciones de altas temperaturas y humedad permite que se forme una selva. ¿Una selva qué es? Es un bosque que tiene capas, de acuerdo a la altura de los árboles. Tenemos los emergentes, que son los gigantes de la selva, luego la capa media, el dosel inferior o capa inferior de los árboles, luego el nivel de los arbustos, y en el sotobosque tenemos todas las que nosotros llamamos plantas de interior, ¿no es cierto? Plantas que necesitan sombra y mucha humedad. Entonces ahí tenemos muchas plantas herbáceas, hay helechos, y como la selva, la diferencia con el bosque es que tiene estas tantas capas de altura de los árboles, más enredaderas, las lianas, que compiten por la luz, se trepan y florecen acá arriba, y las epífitas, es decir, las plantas que crecen sobre las ramas, todas buscando la luz, que no son parásitas, como vamos a ver que son helechos, orquídeas, cactus,
piperáceas y otras plantas. Bueno, cuando pensamos en la selva misionera, pensamos siempre en las icónicas cataratas del Iguazú, ¿no? Un ambiente exuberante donde todo crece con mucha disponibilidad de agua y de temperatura. Pero la selva no es uniforme, ¿ven? De acuerdo a las especies dominantes, tenemos la selva de laurel y guatambú, la más húmeda es esta, la de laurel, guatambú, el palo rosa y el palmito, la palmera, ¿no? Después las selvas en galería, esta selva ribereña, que también llega a lo largo de los ríos Uruguay y Paraná, por toda la Mesopotamia, hasta la costa de Buenos Aires, hasta Punta Lara. Y el sotobosque, ven que es una zona más sombría, ¿no? Hay muchos helechos, hay muchas plantas herbáceas y lianas, ¿no? Y otro distrito sería de la selva del Pino Paraná, donde tenemos las araucarias, ¿no? En la zona de las sierras, en el este, perdón, y las zonas más húmedas tienen helechos arborescentes, miren que se parecen palmeras, ¿no? Es una belleza. Bueno, entonces entre los emergentes tenemos los gigantes, ¿no? Como el palo rosa, que es madera muy dura, es extraído, no cultivado para el proyecto de recuperación. Y en la capa media tenemos muchos que son utilizados como ornamentales, ¿no? En el arbolado y en grandes parques, como el lapachón negro, negro por la madera, pero las flores son rosadas, o el ceibo de la selva, que también lo vamos a ver en las yungas, que se diferencia de nuestra flor nacional en que este tiene las flores rojo anaranjado y no se abre. Muy hermoso este árbol. Y es mucho más alto que el ceibo común. Y ven en la capa inferior tenemos arbolitos más pequeños, este es un pariente del jacarandá, la caroba, otra especie, jacaranda micranta, y después tenemos arbustos, el palo víbora, que es muy hermoso, también los frutos son ornamentales, el plumerillo rosado, fíjense qué belleza y qué exuberante la floración, y el guarar amarillo, que ya está siendo utilizado en parques y en el arbolado público, para otro pariente del jacarandá, pero con flores amarillas. Y después tenemos en el sotobosque, la parte que tiene más humedad y umbría, ¿no? El lirio que camina, neomárica, que es muy utilizada también en jardinería, es el que da la inflorescencia y luego da hijitos en la inflorescencia y entonces cae y enraiza, por eso que termina va avanzando la plantita. Y una herbácea, su arbusto, esta pavonia misionera, que tiene flores rojas muy bonitas, una pariente de las comelinas, ¿no? Hay orquídeas terrestres también. El pasto selva, está utilizándose ahora como cubresuelo en zonas sombrías, muy interesante para cultivarlo. La celaginela, que también se cultiva como ornamental, y los helechos, ¿no? Todos los helechos que tenemos en el sotobosque. Y enredaderas, muchas de las cuales ya se cultivan a nivel comercial, ¿no? La flor de San Juan, que está en Buenos Aires, ya está en flor. Este año se avanzó, empezó a florecer en julio, siempre florecía a fines de agosto, ¿no? Estamos viendo el cambio climático. Todas las pasionarias, o muchas especies tenemos de pasionarias, y las aristoloquias, ¿no? Lo que dice flor de patito también tenemos varias especies, y todo el grupo de las bignoniáceas, ¿no? Las que las venden como bignonias tienen distintos nombres. Esta no es la más frecuente cultivada, la más cultivada son exóticas. Entonces, todas estas son de ambiente de selva. Y las epífitas, ¿no? Las que crecen sobre la rama de los árboles, ¿no? Este es uno de los helechos, el helecho de lengua de ciervo, fíjense qué belleza, las orquídeas, el guembé, ¿no? Las lágrimas de la reina, esta es una bilbergia, es pariente de los claveles del aire. Tengamos en cuenta que si crecen sobre una rama, crecen en un lugar donde llueva 2000 milímetros, eso luego se seca cuando para la lluvia. Entonces, cuando uno la cultiva, tiene que pensar que la vamos a cultivar en macetas, tenemos que usar un sustrato que drene muy rápidamente, que no retenga agua y regarla frecuentemente. Y inclusive el guembé puede crecer en tierra, no solo en macetas colgantes sería, ¿no? Nosotros lo tenemos cultivado en nuestro jardín y es una nativa que es resistente, a pesar de ser una selva subtropical. Tuvimos unas heladas de 2 grados bajo cero, la costilla de Adán está totalmente helada y el guembé perfecto. Así que bueno, pensemos en la ventaja de las nativas, ¿no? Que soportan estos cambios bruscos de temperatura. Luego en el sur tenemos el distrito de los campos, que fíjense cómo varía la vegetación, ¿no? Son pastizales, ¿no? Realmente se dicen sabanas cuando son pastizales con grupos de arbolitos, ¿no? Y en algunas zonas hay pastos muy altos. Acá ven las precipitaciones son menores, 1500, 1000 metros todo el año, la temperatura media también 20-21, y tienen helada en invierno, pero tienen sequía en verano. Por eso acá ya no hay una selva y es mucho más abierta la vegetación.
Fíjense el paisaje, ¿no? Cómo cambió. No son todos pastizales con grupos de arbolitos, en este caso de palmeras también, Acrocomia, totay. Acá tenemos otro de los islotes de selva, arbustivos con laderas con coladas de lava, típico en Misiones, que también es un ambiente que ya es el límite con el Chaco, ¿no? Mucho más abierto, ya ven, se ven estas bromeliáceas, un tipo de los Guaraguatá. Y esta es la sabana de Urunday, otro árbol de madera muy dura, ven todos pastizales. Y acá en este pastizal, en vista hacia el río Paraná, del sur de Misiones, cerca de Posadas, tenemos muchas herbáceas y muchas ya son cultivadas como ornamentales. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si es un ambiente así abierto, necesitan mucho sol. Muchas de estas son perennes, pero cuando cultivamos fuera de su ambiente y donde hay muchas más bajas temperaturas, se comportan como anuales, ¿no? El caso de la Nierenbergia, sobre todo las petunias, ¿no? Petunias. Las más resistentes son Nierenbergia y Glandularia, las que antes eran verbenas, y estas mecardonias. Todas estas están siendo mejoradas ahora en el Instituto de Floricultura del INTA. Entonces ya hay variedades inscritas y se las recomiendo para jardinería, porque realmente son preciosas, son muy floríferas y justamente están adaptadas a nuestras condiciones, ¿no? Sobre todo las glandularias y las Nierenbergias. Y acá tenemos otras que son de pantanos ácidos. Entonces este es un pariente de la mancay, y este es un pariente del conejito, Aquilonia, miren qué belleza, ¿no? Así que sabemos que estas tienen que tener humedad y suelos ácidos. Y estas se las pongo para que la conozcan, es una palmera que es nana, pindocito, del sur de Misiones. Esperemos que pronto esté en cultivo porque realmente es una belleza. Fíjense qué bonita. Bueno, y también hay zonas pedregosas, así que tenemos cactus, ¿no? A pesar de ser un ambiente húmedo y con muchas precipitaciones, como crecen en suelo rocoso, sabemos que estas necesitan mucho drenaje, siempre, los cactus, ¿no? Lo mismo que las bromeliáceas, o son epífitas o crecen en suelos que tienen mucho drenaje, ¿no? Este es el falso caraguatá, y acá tenemos Iquia también. Bueno, la provincia chaqueña, ¿no? Tenemos dos subregiones acá, ¿no? El Chaco húmedo, toda la región del este, ¿no? Desde Formosa, Chaco, norte de Santa Fe y el oeste de Corrientes, ¿no? Que tenemos en la parte norte el distrito del Chaco Oriental y en el sur las sabanas, ¿no? Que serían los pastizales con bosquetes, ¿no? Grupos de bosques. Y en el oeste el Chaco seco, ¿no? Acá el gradiente de lluvia, ¿se acuerdan que era de este-oeste? ¿No? Baja muchísimo, ¿no? Ahora vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Tenemos el Chaco, el distrito chaqueño oriental y el serrano, ¿no? Que está en la zona de las sierras del sur de Santiago del Estero, las sierras de Guasayán, las sierras de Córdoba y las sierras de San Luis, ¿no es cierto? Y el pedacito del este de La Rioja y de Catamarca. Entonces acá ya no es una selva, ¿no? Hablamos de bosque, entonces tienen menos especies, menos lianas, menos epífitas, ¿sí? Es más abierto, no tenemos esas 5 capas. Y acá las precipitaciones son estacionales, ¿ven? Tenemos 1200 milímetros en verano, o sea que son de inviernos secos, temperatura media también 20-23, muy altas temperaturas en verano. Y entonces acá tenemos, no es uniforme, tenemos como un mosaico, ¿no? Distintos ambientes. Entonces hay bosques xerófilos, es decir, que resisten la sequía, de árboles caducifolios y cactáceas, las sabanas y sabanas de palmeras, se acuerdan que eran los pastizales con los bosquetes, ciénagas, ¿no? Zonas inundables, lagunas, bosques en galería, camalotes y embalsados. Acá tenemos un perfil de una laguna con embalsado, que eran esas islas flotantes que se van formando con la vegetación e incluso llegan a tener arbolitos, ¿no? Como tenemos en los esteros de Liberá. Acá tenemos cómo es el bosque, en el típico árbol que es el quebracho colorado chaqueño, ¿sí? El algarrobo negro acá y acá el guayacán. Fíjense, y pastizales, ¿no? Todos árboles con hojas pequeñas para evitar la evapotranspiración, ¿no? Y muchos con espinas. Maderas duras, ¿no? Acá tenemos las sabanas, ¿no? Los pastizales, esta con la palmera yatay y esta con la palma blanca. Estas dos fotos son del norte de Santa Fe. ¿Ven? Y cuando no hay herbívoros, se empieza a arbustizar, ¿no? Empiezan a proliferar los arbustos. Entonces estas serían las palmeras que tendríamos que poner nosotros en nuestras ciudades, no la palmera pindó.
La palmera pindó es de la selva, pensemos son las condiciones de la catarata de Iguazú o a orillas de los ríos, ¿sí? Así que estas serían mejor para nuestro arbolado urbano. No para las calles porque se cae una hoja y nos puede romper la cabeza, ¿no? Hay que pensar que hay que ponerlas en avenidas, bulevares o en parques grandes. Fíjense, esto parece un jardín, esto también es el norte de Santa Fe, ¿no? El falso Caraguatá, miren qué formación hermosa. Y también tenemos palmares y la selva ribereña a orillas de los ríos, ¿no? Otro árbol de la orilla de los ríos es el sauce criollo, que llega desde el norte hasta el norte de Patagonia. En todas las orillas de los ríos estaba presente, ¿no? El irupé, también presente en el río Paraná, y nuestra flor nacional, ¿no? El ceibo, hermoso árbol que también está adaptado para el cultivo en ambientes urbanos. Y acá tenemos los típicos del bosque chaqueño, ¿no? El algarrobo negro, de madera muy dura, el chañar, con una belleza de floración y frutos comestibles, y los lapachos, ¿no? El lapacho y el palo borracho, también insignias en nuestras ciudades, ¿no? Se han adaptado a los ambientes urbanos. Pero pensemos que son árboles de gran porte, así que hay que pensar en qué área se pone o en qué parque se pone, ¿no? Y otro árbol que es muy bonito, lo he visto en parques en Buenos Aires también, en Malmelero, que es muy bonito, sobre todo el ejemplar femenino, porque tiene el perigonio persistente. Así que es muy lindo cuando está en flor. Bueno, muchos arbustos tenemos de ambientes más o menos húmedos o ambientes más o menos secos, ¿no? La rosa del río para zonas inundables, es como una rosa de la China, es un hibiscus. La mariposa, es muy ornamental, tanto las flores como los frutitos. Y esta es Solanum angustifidum, que es un arbusto apoyante, así que para cercos podría ser para tener flores en un cerco, ¿no? Camará, ¿no? Es un arbusto muy bonito, el sacha membrillo también, hermosas flores amarillas, ¿no? Estos ya son obviamente no tan húmedo, ¿no? Y acá tenemos también cactáceas, ¿no? Y bromeliáceas. Y en el citito seco también tenemos otro mosaico, ¿no? Acá tenemos ya cada vez el bosque es más bajo y con menos especies, y tenemos también bosque xerófilo, es decir, que aguantan la sequía extrema en este caso, caducifolios, cactáceas, sabanas y sabanas montanas porque hay sierras, ¿no? En la zona serrana, y suelos salinos también, ¿no? Con estepas arbustivas y matorrales con palmeras. El clima también es subtropical con estación seca y en esta zona templado montano. Entonces ya miren cómo varió la lluvia, de 500 a 800 milímetros en verano y la temperatura media de 20 a 21. Estamos hablando de media. Entonces fíjense en un bosque mucho más abierto, ¿no? Porque ahora chocolate santiagueño, ese que tiene la hojita dividida, y tenemos el otro palo borracho, el palo borracho blanco, ese que forma más la botella. Acá tenemos lo que es la estepa arbustiva. Fíjense que acá ya hay mucho suelo desnudo, estas plantas se soportan mucho más la humedad. El tema es que tienen espinas, ¿no? Y mucha gente tiene prejuicio en poner plantas con espinas en el espacio público, pero no cultivamos rosales también, es una cuestión de educación. Y este es el bosque chaqueño en la zona serrana. Acá tenemos las sabanas con las palmeras, esto es típico de la región de Tras la Sierra y también en San Luis y el sur de Chaco, ¿no? Y los árboles típicos de la región, el quebracho blanco, el chañar brea, que tiene una hermosa floración amarilla, el algarrobo blanco, que tiene frutos comestibles, y el coco. El coco. Esto lo vemos sobre todo en las sierras de Córdoba y las sierras de San Luis. Y herbáceas tenemos muchas, pero puse unas poquitas, ¿no? Y esta es una de la chinita del campo, Cinia peruviana, también que es anual, así que hay que sembrarlo todos los años. Y esta es una muy bonita, que se está viendo de domesticarla ahora, es un subarbusto. Miren qué preciosas las flores, ¿no? Y enredaderas también, el jazmín de Chile y las achahuacas. Estas plantas atraen muchos colibríes, así que los que quieren tener jardines de mariposas y colibríes, pensar en todas estas flores que tienen, estas plantas que tienen forma de tubito. Y cactáceas, ¿no? En la zona de Chaco, muchas cactáceas. Y algunas bulbosas. Estos llegan al ecotono entre la región chaqueña y las yungas en Tucumán. Miren qué bonita, es una pariente de la cala. Esta es una pariente de la violeta africana.
así que, pero aguantan periodo seco prolongado, así que para tener en cuenta para los jardines también. Bueno, en el noroeste tenemos todo un mosaico de ambientes muy, muy distintos, y esto está dado por la orografía, es decir, por el relieve, ¿sí? Acá tenemos un perfil de cómo es la región, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos la precordillera, ¿sí? Y los Andes. Entonces, de la precordillera tenemos en la ladera oriental, tenemos acá el bosque de transición, ¿no? Que sería el ecotono, es decir, el punto de contacto entre el bosque chaqueño, y entonces acá, como se eleva el terreno, ¿no? Los vientos que venían secos, acá chocan contra esta ladera y se ven obligados a ascender. Entonces, al ascender, la humedad, la poca humedad que traían, precipita. Entonces acá hay los vientos acá descargan la humedad que traían, y por eso acá se forma un bosque que se denomina bosque nublado, que justamente al elevarse se forman los vientos, con la poca humedad que tiene, se forman nubes y llueve. Entonces por eso de esta ladera tenemos primero este bosque de transición, que es xerófilo, con el Chaco, se forma el bosque nuboso montano, el bosque montano, y después en la parte superior tenemos los pastizales de altura, ¿sí? Y en la ladera occidental el cambio es súper dramático. ¿Ven? De esta ladera sería la selva de las Yungas, ¿no? Que viene por toda también la ladera este de la cordillera de los Andes desde el norte de Sudamérica. Y en la otra ladera el cambio es drástico, porque ya los vientos que pasan son secos, porque descargaron acá toda la humedad. Entonces tenemos, esto sería equivalente a la quebrada de Humahuaca, ¿sí? La región de la Prepuna, que acá se ve en amarillito, que llega desde Jujuy, Salta, Jujuy, ¿sí? La Rioja y parte de Catamarca. Incluso llega un poquito más a veces hasta Mendoza, que acá no figura, ¿sí? Y luego se eleva y tenemos acá esta meseta de altura que es la Puna. Se ve acá en color ocre, ¿sí? Que son las mesetas de entre 3.400 y 4.500 metros de altura, ¿sí? Y más al sur hasta los 2.000. Y luego empieza ya la región de los Altos Andes, ¿no? Más de 4.500 metros, que sería la región altoandina que vemos acá en violeta. Así que fíjense en unos pocos kilómetros cuántos cambios que tenemos. Entonces esto determina una vegetación muy diferente de una ladera y de la otra, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la provincia de las Yungas, ¿no? La selva, esta selva montana. Entonces acá tenemos clima tropical montano, las precipitaciones van desde 900 a los 2.500 metros, principalmente en verano, o sea que tienen una marcada estación seca, ¿sí? Temperatura media entre 14 y 26 grados, hay heladas en toda la región y en la parte de alta montaña hay nieve. Entonces acá tenemos un bosque nublado, ¿sí? Desde los 500 metros hasta los 2.500 metros, con árboles más o menos de 30 metros de altura. Y también hay muchos arbustos y hay epífitas y hay trepadoras, ¿no? ¿Se acuerdan de la diferencia con el bosque? El bosque predominan los árboles, acá tenemos lianas, ¿no? Enredaderas y muchas epífitas. Incluso hay helechos arborescentes también, como hay en Misiones. Entonces acá tenemos esas fajas altitudinales, ¿no? Están determinadas por la altitud, ¿no? Primero el más bajo, el bosque de transición, con el bosque chaqueño xerófilo, ¿no? De los 500 a los 1.000 metros de altura. Luego el bosque nublado montano, de los 550 hasta los 1.200 metros de altura. El bosque montano, de los 1.000 a los 2.500. Y por arriba los pastizales, ¿no? Entonces acá tenemos árboles caducifolios y coníferas, y luego las praderas. Sería toda esta franja que estamos viendo acá, y continua en verde. Sería la ladera oriental de la precordillera. Entonces, acá tendríamos el bosque de transición, ¿no? Que va pasando del bosque chaqueño xerófilo a la selva. Ven que ya empiezan a aparecer la cantidad de lianas, ¿no? Y epífitas, ¿no? Más denso que el bosque chaqueño que habíamos visto, que el otro incluso tenía suelo desnudo, ¿no? Muchas epífitas. Acá tenemos una orquídea, ¿no? En el bosque de transición, la chácara de mono, y está sobre un quebracho colorado. Acá tenemos el bosque nublado montano, esta es la parte más húmeda, ¿sí? Donde también están los helechos arborescentes. Esto es en Calilegua, Parque Nacional Calilegua.
Y acá más arriba del bosque montano, del bosque nublado, el bosque montano. Ven los bosques de alisos y ya empiezan los pastizales de altura. Acá, de esta zona, tenemos muchos árboles que se han adaptado a los ambientes urbanos, ¿no? Porque justamente en los ambientes urbanos hay más alta temperatura, el jacarandá, ¿no? Y este se ha diseminado por todo el mundo como el árbol por excelencia de flores en las ciudades, ¿no? La tipa, otro que también se ha adaptado muy bien al ambiente urbano. Fíjense acá, en el bosque vemos solamente la parte superior de las copas, ¿no? Porque es muy densa la selva acá, ¿no? Hermosa floración en fin de primavera y verano. Y el lapacho amarillo, ¿no? Un hermoso árbol. Además de también tenemos el lapacho rosado que habíamos visto antes. Ahora vamos a ver. Bueno, muchas epífitas, como ven, helechos, cactus, orquídeas, bromelias. Y acá tenemos unas herbáceas muy interesantes. Estas se están estudiando ahora en el INTA, en el Instituto de Floricultura, porque sirverían como planta de interior. Y no tenemos prácticamente plantas de interior que tengan flores. Fíjense qué belleza, son las dos especies que tenemos. Son parientes de la violeta africana, de la familia de las generiáceas. Bueno, y arbustos, esta es una fucsia. Miren qué belleza las flores. Y esta es una herbácea, ¿no? Bulbosa. La bulbosa tiene mucho potencial, así que ahí tenemos un montón de especies para domesticar, ¿no? Y cultivar en nuestros jardines. Bueno, entonces dijimos la provincia de las Yungas, en la otra ladera, vamos a ver que el cambio es drástico, ¿no? Tenemos este clima templado montano árido, árido de Puna, ¿no? Fíjense con lo poquito que llueve, 175 a 179 milímetros en verano, ¿no? Nada más que esto. La temperatura media ya bajó, fíjense, de 8 a 16 y puede tener una amplitud térmica enorme durante el día, ¿sí? Desde una mínima de 12 a una máxima de 20, incluso ya en el verano llega a 50 grados. Así que pensemos la temperatura del suelo. Y entonces se extiende, ven, desde los 2.000 metros hasta los 3.400 metros entre la puna, que serían las mesetas de altura, y las yungas, ¿sí? En el norte sería entre las yungas y la puna, y en el sur entre la parte chaqueña, ¿no? Y la puna, o la vegetación de monte, que es la parte arbustal que ya la vamos a ver. Y esa vegetación que encontramos acá son arbustos xerófilos, es decir, bien adaptados a la sequía, pensemos lo poco que llueve, cactus columnares, bosquetes enanos, estos generalmente asociados a ríos, a veces son ríos temporarios, y plantas en cojín. Plantas en cojín son, perdón, las plantas en cojín están adaptadas a ambientes muy secos, de altura o fríos, es decir, forman como un almohadoncito y entonces resisten el viento y la sequía y la gran radiación. Ahora vamos a ver. Entonces, es la típica foto de la quebrada de Humahuaca, ¿no? Con los cactus columnares, ¿no? El cardón. Fíjense el suelo prácticamente desnudo, poca vegetación, muy pedregoso y arenoso, o sea que todas las plantas de esta región necesitan mucho drenaje si las queremos cultivar fuera de su ambiente. Fíjense el paisaje, ¿no? Acá tenemos el pucará, esto es en Tilcara, también cactus, ¿no? Generalmente son arbustos, pastos o hierbas que soportan la sequía. Bien, acá tenemos los cactus entre las rocas. Un helecho, este helecho es hermoso, tendría muchas posibilidades de cultivo, ¿sí? Porque en mesetas colgantes, por ejemplo, ¿no? Esto crece entre las rocas. Fíjense qué bonito el follaje que tiene. Cactus, ¿no? Son las estrellas de la región. Y esta también es muy interesante porque esta es una arácea, es de la familia de las calas y del guaymbé, ¿no? Tiene un tubérculo subterráneo y vegeta en verano. En invierno la parte aérea desaparece, pero miren qué bonito el follaje y la flor es como una calita, pero verdosa, pero la parte llamativa son las hojas, ¿no? Fíjense, crece en un suelo pedregoso, en una ladera, muy expuesto. Y estas son las llamadas plantas en cojín. Ven que parece un almohadoncito. Este es un pariente del clavel del aire y del caraguatá, del jaguar, ¿no? Que crece también en estos barrancos. Pero miren qué bonito el follaje grisáceo, ¿no? Para los jardines de rocas. Todas estas especies tienen mucho potencial para los jardines de rocas o rocallas. Y además que no necesitan prácticamente riego. Bueno, entonces pasamos de la prepuneña a la puneña, ¿no?
acá más árido todavía, precipitaciones menos, 103 a 325 en verano. No tiene nieve, temperatura media de 7 a 9 grados, también con con una gran amplitud térmica durante el día, de 20-30 llega hasta 50, ¿no? Y se extiende sobre estos altiplanos, son mesetas y laderas de montaña de 3.400 a los 4.500 metros, desde el límite con Bolivia y llega hasta Mendoza, entonces San Juan, y se prolonga un poquito más hasta Mendoza, los 2.000 metros. Acá también suelos arenosos y pedregosos, la vegetación es una estepa arbustiva, estepa porque tiene pastos y herbáceas, arbustiva montana con plantas en cojín. Vegas, en el sur se llaman mallines, son lugares donde hay agua, a veces no se ve en superficie, pero uno lo detecta porque ve la vegetación verde allí en el medio de todo el pedregal. Entonces ahí hay agua, ¿no? En cauces de ríos y en manantiales. Ven el paisaje, es una meseta con muchos suelos salinos también. Hay arbustos y algunas herbáceas, ¿no? Acá hay las plantas en cojín, estas plantitas que parecen como pequeños almohadones. ¿Sí? Ven mucho suelo desnudo, muy pedregoso, incluso arenales. Y en algunos ambientes donde hay pequeños ríos en la parte más alta, tenemos estos, no llegan a formar bosques densos, ¿no? Vemos ejemplares más o menos cercanos, a veces aislados, de la queñoa, Polylepis tomentela. Es un pariente de las rosas, aunque no lo parezca, no tiene espinas, y se caracteriza porque tiene la corteza que se desprende como papel, ¿no? Es como si fueran muchas capitas de cebolla seca, eso es para proteger de la radiación y del frío. Un árbol muy hermoso, pero para zonas muy altas. Y entre las herbáceas, miren qué belleza, pues no es frecuente las flores azules, ¿no? El Evolvulus, pariente de las campanillas. Esta es buena. Y luego tenemos la provincia altoandina, que es la que está en toda la parte superior, ¿no es cierto?, de los Andes, desde el norte hasta Tierra del Fuego, ¿sí? Entonces, esto tiene un ambiente andino de puna árido. Las precipitaciones son en forma de nieve o de granizo durante todo el año, tienen vientos muy fuertes y es más seco en el norte y más húmedo en el sur, ¿no? Pues se acuerdan que acá los vientos venían del Atlántico, ¿no? Entonces se divide en la parte norte, en el distrito andino quechua, desde Bolivia hasta San Juan, que es el más seco y con temperatura media de 3 grados. La vegetación principalmente son gramíneas, plantas en cojín y en penacho. El distrito andino de Cuyo, que es donde están los Andes más altos, ¿no? Acá tenemos el Aconcagua, que van, ¿no es cierto?, desde San Juan, Mendoza y hasta Neuquén, ¿no? La temperatura más alta es seco frío, tiene heladas todo el año y nieve en invierno, y temperatura media también es baja. Acá no lo puse, pero también es de 3 grados. Y son estepas herbáceas en las laderas y en los fondos de los valles, si no la mayor parte del suelo es pedregoso, casi no tiene vegetación. Y el austral, que va desde el centro y suroeste de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, es el más húmedo. Acá la temperatura media es más alta, de 5 a 6 grados, la vegetación es herbosa de estepas, hay páramos y hay mallines, ¿no? Esa zona de vega donde hay agua que no siempre se ve, pero se ve por la superficie. Bueno, este es en el norte, ven el distrito andino quechua, acá estamos por arriba de la línea de las nubes, fíjense lo árido que es todo pedregal, y hay muy poca vegetación, pero sí todo hay especies muy interesantes. Fíjense, en esas vegas o mallines aparecen estas gencianas, son una belleza. Estas, miren qué bonita la flor, Ipsoqueris, son rosetas, y esta es urticante, pero miren qué belleza, ¿no? La loasa bergi. Así que estas tienen potencial para especies, habría que domesticarlas, a ver si se pueden cultivar a menor altura en jardines de rocas, ¿no? Este sería la parte central, la parte de Mendoza y San Juan, norte de Neuquén. Fíjense que acá ya hay un poco más de vegetación, pero siempre suelo desnudo, muy pedregoso o arenoso, ¿no? Acá tenemos una vista de la Concagua, ¿no? Ven estos pastos duros, ¿no? Pero estos pastos son ideales para la jardinería porque no van a requerir riego, ¿no? Una herbácea muy bonita, toda peludita. El llantén es un pariente de los llantenes, ¿no? Y son naturalmente cactus, ¿no? Este es un cactus que es endémico de Mendoza. Miren qué belleza. Bueno, y en herbáceas tenemos bulbosas, que también tienen mucho potencial, ¿no? Estas son para floración primaveral estival.
y otras herbáceas, ¿no? Esta es una leguminosa, también para jardines de rocas. Y en el Austral también tenemos zonas prácticamente pedregales, pero entre medio de las piedras aparecen unas bellezas como estas, por ejemplo. Fíjense la típica planta en cojín, ¿no? Le dicen tortilla de huevos, Oreopulus australis. Todas estas son fotos, algunas de Marcela Ferreira, una especialista en flora de Patagonia, que tiene unas fotos espectaculares. Les recomiendo, miren su página en Facebook. Es muy generosa compartiendo información. Pero miren qué belleza para los jardines de rocas. Realmente hay un convenio ahora con Denver para domesticar estas plantas. Y miren, entre las rocas en primavera lo que aparece, estas joyas. Estas son violas, un pariente de las violetas, que forman una rosetita y son coronas de flores. Y esta es una pariente de la portulaca. Fíjense qué belleza, calandrinia. Esta tiene muchas especies y hay de todos los colores. Luego tenemos la provincia del Monte, que es un arbustal, porque en ella predominan justamente los arbustos, ¿no? Especies leñosas que ramifican desde la base. Todo el oeste del país, desde Tucumán, ¿sí?, pasando por toda la región de Cuyo, La Pampa, norte de Patagonia y llega hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. Es una zona muy seca, ¿no?, de clima templado montano a semiárido. Las precipitaciones, fíjense que ya bajan de 80, desde 250 en la parte este hasta 80 milímetros en la parte oeste. Acuérdense que acá el índice de precipitación era de este a oeste. Y temperatura media de 13 a 17. Entonces acá la vegetación que predomina es un matorral o estepa arbustiva. Estepa es un pastizal con mucho suelo arenoso y desnudo, muy expuesto. Así que plantas que resisten muchísimo a la sequía. Así que esto es una fuente de especies para cultivar en lo que se viene con el cambio climático. Entonces, fíjense la vegetación, ¿no? Esto es en el verano cuando está todo verde floreciente, ¿no? Las jarillas. Uno entra en el monte y siente el aroma, porque estas plantas tienen resinas, tienen como 300 principios activos, así que tienen muchas probabilidades también, mucho potencial como plantas medicinales, ¿no? Pero fíjense qué bonita la forma que tienen los arbustos, ¿no? Las ramitas y ese verde brillante, ¿no?, por las resinas. Y acá hay muchas especies también con follaje glauco, así que nos dan muchas posibilidades de pintar como un pintor con distintos matices, ¿no?, haciendo jardines con estas especies. Y acá tenemos las tres jarillas, ¿no? La jarilla hembra, la área de Divaricata, ven que tiene los dos foliolos unidos y abiertos, como en una V. La jarilla del río, la rea nítida, que tiene hojitas con lobulitos. Y la jarilla macho, la rea cuneifolia, que está totalmente soldados, los dos foliolos, ¿no? Tienen como una muesca en forma de V. Miren qué bonitas las flores también, amarillas. Otros arbustos que tenemos, como les decía, de follaje glauco, ¿no? El piquillín de las víboras, ya tiene florcitas lilas, muy bonitas, pero para combinar con otros de follaje oscuro, ¿no?, nos da un contraste. Y la pichana, que no tiene hojas, pero cuando está en flores es espectacular, cenáfila. Y también súper resistente. Otro arbusto que es hermosísimo, fíjense el retamo, ¿no? No tiene hojas, estos son los tallos, fíjense que tiene ese color grisáceo, hermoso. Las flores no son muy llamativas, pero miren qué bonitos los frutos. El contraste que dan con el follaje, ¿no?, es impactante. Y fíjense que está creciendo en un suelo pedregoso, arenoso, ¿no? O sea que cero mantenimiento. Los arbustos también tenemos los parientes del algarrobo, el algarrobo dulce, que puede crecer como un arbusto, ven acá que tiene muchos troncos desde la base, o como un arbolito, ¿no? El algarrobo dulce, el pataco también tiene frutos para hacer harina, ¿no? Y la tusca, un pariente del espinillo, Bachelia aroma, que también puede ser como arbolito, se la puede conducir como arbolito pegándolas de la base, o siendo un arbusto, y también tiene esta legumbre así con construcciones. Muchos cactus tenemos en esta zona. Este sería el cardoncito, fíjense qué belleza, tiene un color glauco, azulado, y la flor en primavera-verano, también creciendo en un ambiente muy seco. También tenemos herbáceas, entre ellas las bulbosas, otra bulbosa, miren qué belleza, la cola de la zorra, esta crece en toda la región central. El olivillo,
de la familia de las margaritas, una asterácea. Fíjense el follaje, que tenue y etéreo, ¿no? Tiene un cebrillo nacarado y las flores son lilas, es una especie hermosa esta. Y muchas gramíneas, ¿no? Que es lo que se viene en jardinería ahora. Fíjense qué bonito esta, la cola de caballo, tiene ese brillo, ¿no? Cuando está en flor. Y esta, una pariente del tomate, del género Solanum, también. Acá tenemos muchas especies con mucho potencial ornamental. Esta tiene también follaje glauco y estas flores lilas. Bueno, acá pasamos a la provincia del Espinal, que dijimos que era un bosque chaqueño empobrecido. Ven, está el bosque chaqueño, forma todo un arco rodeando a la región pampeana. Y tenemos 3 distritos de acuerdo a la especie que domina, ¿no? Que son los algarrobos. Entonces, el distrito de Ñandubay, que es un prosopis, ya no se llama más prosopis, lamento decirle, cambiaron el nombre. Los prosopis ahora se llaman niltuma, horrible, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Entonces tenemos el distrito de Ñandubay, en que va de Corrientes a Entre Ríos, y el centro de Santa Fe. Sí, Santa Fe era un bosque. Luego tenemos el distrito del Algarrobo, que va desde el centro de Santa Fe, Córdoba y San Luis. En este predominaba el ñandúba y el algarrobo negro. En el central tendríamos el algarrobo negro y el algarrobo blanco, y aparece el tala. Y en el distrito del Caldén, que sería desde el centro de San Luis, en La Pampa, y sur de Buenos Aires, que ahí tenemos el Caldén, también que es un algarrobo que es endémico de Argentina. Solo crece en esta región y en ningún otro lugar del mundo. Y después tenemos el distrito del Tala, que es un subdistrito del Espinal, que el Espinal penetra en la provincia de Buenos Aires por las barrancas del Paraná, sigue paralelo a la costa y llega hasta Mar Chiquita. Llega o llegaba, porque se imagina que toda esta zona, que es donde está la mayor urbanización del país, tenemos algunos parchecitos de Tala y estamos tratando de hacer biocorredores conectándolos. Sí. Además que fue la primera fuente de leña durante la época de la colonia, así que hay muchos lugares que del Tala solo le quedó el nombre, ¿no? Como el Talar de Pacheco, por ejemplo, o el barrio del Tala, donde está la Facultad de Agronomía en Buenos Aires. Bueno, fíjense cómo va variando la temperatura, de más cálida en el norte a más fría en el sur. Y lo mismo las precipitaciones, ¿no? Que son mucho más altas en toda esta región del norte, ¿no? De 1.700 milímetros, 1.500 a 500 acá en San Luis y La Pampa, y en el sur hasta 340, ¿no? Entonces van variando desde bosques a sabanas con palmeras en el norte, ¿sí? Bosques con los algarrobos, ¿no? Y también tienen parte de pastizales, y en el sur bosques que alternan con pastizales y matorrales espinosos, y en esta zona también hay dunas, ¿no? Arenosas. Entonces acá tenemos los algarrobos, ¿no? El algarrobo negro, fíjense con las chauchas con constricciones, el algarrobo blanco, todos estos frutos se hace la harina de algarroba, árboles de crecimiento relativamente, no tan lento, ¿no? Eso se decía en la literatura, pero se ha comprobado en el proyecto que realizó el Jardín Botánico de San Carlos Centro, que en 10 años tenemos un árbol formado, ya bien. El ñandubay, que es otro algarrobo, muy retorcido, y el caldén, en La Pampa. Todos estos maderas muy duras que se usa para hacer muebles también, para hacer postes, para leña, ¿no? Pero hermosa la copa, fíjense la formación que tiene. Y el espinillo aromito o churqui, ¿sí? Que tiene una hermosa floración en invierno, en principio de primavera, muy aromático, muy melífero, ¿no? Que tiene estos frutitos que parecen un cepelín, también una especie muy noble. Y el tala. La pampa no tiene el ombú, sino que tiene el tala, otro de madera muy dura, y que es un ecosistema en sí, porque se alimentan de mariposas, aves, hacen sus nidos, así que uno tiene un tala y tiene un mini ecosistema allí. Tiene frutitos que son alimento para las aves y también son comestibles para el ser humano, ¿no? Madera dura, ¿sí? Y un hermoso árbol que sirve después de nodriza para otras plantas. A su sombra crecen otras plantas. Y el coronillo, un acompañante del tala, que también lo tenemos en la zona del litoral y llega hasta Buenos Aires, y que tiene la particularidad de que es hospedera de la larva de la mariposa bandera argentina, una mariposa enorme color celeste, que es como la de la selva, pero llega hasta Punta Lara.
Así que bueno, es una opción también para plantar y empezar a conducirlo para cerco. Fíjense que tiene espinas, tiene hojas todo el año, así que parecería un boj, por eso se llama Scutia buxifolia, pero tiene espinas. Así que empezar a reemplazar los crateus, que son exóticos invasores, los pajaritos los dispersan, son un problema en las sierras, en la zona de las sierras, por estas nativas. Este sería muy interesante para cerco y entonces tendríamos la mariposa también. El chañar, planta muy noble, ¿no? Que llega desde el Chaco hasta Buenos Aires y norte de la Patagonia. Fíjense qué belleza el tronco, se desprende la corteza y queda color verde, y en primavera se cubre de flores amarillas, muy melífera, y los frutos son comestibles. Entonces el famoso arrope de chañar, que es medicinal. Tiene un problemita que tiene raíces gemíferas, o sea que le salen hijitos de las raíces. Entonces hay que pensar dónde lo plantamos, ¿no? Entonces sería más apropiado no para arbolados de alineación, sino para parques, grandes parques. Hermoso árbol. Y entre los arbustos, bueno, tenemos la sombra de toro, que esta también llega desde el Chaco hasta los talares de Buenos Aires, y que podría ser un reemplazante de los adornos de Navidad, el falso muérdago, el acebo. Fíjense, tiene hojas triangulares duras, tiene unos frutitos rojos, que también son dispersados por los aves. Es muy hermoso árbol. Pincha, eso sí, pero bueno, hay que saber manejarlo. Y un hermoso arbusto, el cedrón del monte, que esto lo encontramos en toda la zona central también, y llega hasta los talares de Buenos Aires, que es aromática. Tiene flores perfumadas y también las hojas tienen aceites esenciales, muy rústico, muy bonito para cultivar. Y acá tenemos las sabanas, ¿no? De palmera yatay, esta es en la zona norte, ¿no? En Entre Ríos y en Santa Fe, Lutia yatay, y muchas cactáceas, ¿no? También donde hay afloramientos rocosos o suelos arenosos. Y entre las herbáceas, bueno, le puse dos nada más, pero hay muchas herbáceas con potencial ornamental. Fíjense, la siempreviva del campo, esta requiere muy poco mantenimiento, muy poca agua y tiene unas flores muy bonitas, tanto para ornamentación, la flor viva, como para ramos de flores secas. Y esta es la Nirenbergia, que ha sido mejorada por el INTA, pero si no la silvestre también es preciosa, súper resistente, mucho sol requiere. Y aquí sí llegamos a nuestra región más conocida, la región pampeana, tiene clima templado húmedo semiárido, las precipitaciones van de 1100 a 700 en el oeste, todo el año, pero ahora con el cambio climático no podemos decir con certeza cuándo lloverá, ¿no? Porque tuvimos un verano que fue terrible, no llovió prácticamente nada, tuvimos 3 lloviznas y bueno, sobrevivieron las plantas nativas, ¿no? Lo estamos viendo en nuestros jardines botánicos y en el arbolado público, como están sobreviviendo las exóticas. La temperatura media también varía, ¿no? Ahora tenemos un mosaico de temperaturas en invierno, ¿no? Frío, calor, heladas, y ahora temperaturas de 27 grados, una locura. Y se extiende, ¿no es cierto?, desde el sur de Entre Ríos, sur de Santa Fe, sureste de Córdoba, el este de La Pampa y casi toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y lo que predomina es una estepa herbácea, salvo esos ambientes donde hay determinados suelos, ¿no? Entonces dijimos que acá por toda esta zona, paralelo al Paraná y después paralelo a la costa, llega el talar, que sería una prolongación del espinal, y en donde hay zonas de sierras, acá en las sierras pampeanas, tenemos también especies que son endémicas de esa zona, ¿no? Solo propias de esa región. Entonces acá predomina el pastizal, ¿no es cierto? Predominan las gramíneas, ¿no? Sobre todo, y algunas otras plantas herbáceas. Entonces sería un estepa clímax, ¿no? La estepa típica en equilibrio serán estos pastizales de flechillas, ¿no? Y después tenemos los juncales en las riberas de las lagunas y de los ríos, y la selva en galería, ¿se acuerdan que venía desde el río Uruguay y Paraná, por toda la costa, hasta Punta Lara, en la costa de Buenos Aires? Y esta es la postal típica, ¿no es cierto?, de la región pampeana, zona cultivada con soja o con cereales. Y como les decía, las sierras pampeanas son como islas dentro de ese pastizal, y entonces acá hay especies bien distintas, ¿no?, que pueden crecer. Estos son suelos pedregosos y arenosos, entonces es una condición bien diferente de estos suelos profundos y tan ricos que tenemos en la región pampeana. Entonces, gramíneas, acá tenemos las flechillas, muy utilizadas ahora en jardinería,
pues tiene un aspecto así, nacarado brillante, un follaje tenue. Esta no sé si es cultivada, no la he visto todavía, pero merece ser domesticada. Es muy bonita, la brisa. Esta es una de las primeras que se empezó a utilizar en jardinería, flechilla blanca. Fíjense qué sutil, ¿no? Las inflorescencias y cero mantenimiento. El Paspalum jaumani, que esto es uno de los pastos gigantes también que tiene vegetación. Lo bueno es que tiene vegeta todo el año, así que todo el año lo tenemos verde, salvo estas sequías terribles que hemos tenido. Y el típico de la región pampeana es la cebadilla criolla, los muscatárticos. Y fíjense esta, qué bonita, esta todavía no se cultiva, pero merece ser cultivada, la cola de liebre. Fíjense lo que es cuando está en flor. Durante el día es una belleza y al atardecer tiene un brillo con el sol oblicuo, que es una belleza, ¿no? Parece un manchón, es impactante. Fíjense qué sutil la inflorescencia. Y nuestro símbolo, ¿no? La cortadera, el pampagras, para grandes espacios. También indicadora, en la naturaleza indica que ahí cerca hay agua. Así que algo de agua necesita. Y estos serían las partes de pastizal con pequeños arbustos, ¿no? Las carquejillas. Acá tenemos un detalle, fíjense qué bonito el follaje glauco que tiene, ¿no? Los tallitos glaucos. Y este es el pasto colorado, que también cuando está la inflorescencia madura es rojo, así que nos dan contrastes de colores, ¿no? Otros colores para incorporar a nuestra paleta de diseño. También cero mantenimiento esto. Y arbustos, hermosos arbustos que tenemos en la región, ¿no? La malva blanca, muy bonito para hacer canteros y para hacer cercos. La barba de chivo, que esta también resiste muchísimo la sequía, tiene una floración espectacular. Y el sauco, pero el sauco ya es más de talar y talar cerca de las partes más húmedas. Muy bonito el follaje, ¿sí? Y fíjense las flores amarillas, después tienen blancas, después tienen frutitos que no son comestibles para el humano, pero que sirven de alimento para las aves, ¿no? Muy bonito, pero es sensible a heladas. Arbustos más resistentes, como el cambaray, tenemos varias especies, con estas espigas amarillas, el follaje glauco, y la mariposa, otro arbusto muy generoso, que puede crecer bajito o muy alto, apoyante, y es llamativa, no solo la floración amarilla, sino los frutos que son alados y rojos. Otro arbusto, otro bacariz pariente de las chilcas, ¿no? La chilca Eucapeu que naturalmente tiene forma de arbolito y podría ser utilizado para cercos. Miren qué bonito y tiene follaje persistente todo el año medio glauco. Y otra de las joyas, un pariente de la rosa de la China, igual que la malva blanca, el malvavisco rosado, la pavonia rosada, pavonia stata. Muy hermosas flores. Y acá tenemos otra familia del girasol, el girasolillo, con flores amarillas. Otra malvácea, el malvavisco. Tenemos dos malvaviscos, el malvavisco blanco que tiene flores naranjas. Y esta la mariposera, otro arbusto que es muy melífero, es perfumado y atrae todas las mariposas que están en la región. Realmente tiene mucho néctar, así que si uno quiere tener mariposas en un jardín, debe tener una mariposera. Acá tenemos otras malváceas. Esta es la malva del monte, esta requiere más sombra, esta crece al pie de los talares. Y este arbusto también, entre media sombra y sol pleno. La falsa chilca también le dicen bananita porque tiene un aroma dulce. Miren cómo las flores van variando del amarillo al lila, ¿no? Así que tenemos otros colores para pintar nuestro diseño. Y la vara de oro. La vara de oro para poner en los canteros en la parte de atrás, de fondo, ¿no? Es espectacular la floración. Y la petunia. Esta es una nativa que es una de las madres de los híbridos que se cultivan en todo el mundo. Una petunia blanca. Y otra de las reinas del diseño, estas las vi en el Jardín Botánico de Kew hace años, ya que las usan en Europa. Nosotros recién las estamos descubriendo. La verbena bonariensis también es alta, así que para el fondo de los canteros, fíjense que la floración es espectacular. Y otras más pequeñas, rastreras, ¿no? La glandularia será verbena antes, que tiene muchas más flores. ¿Ven? La tenera en lila, la margarita punzón, glandularia peruviana, tiene ese color espectacular rojo. ¿Sí? Y para ambientes más o menos sombríos tenemos el canario rojo, la Santa Lucía azul y las begonias. Estas son para ambientes más sombríos y esta también. En Cardonia procumbens hay para sol y hay para sombra. Y enredaderas, ¿no? El burucuyá atrae mariposas también, atrae picaflores, es la pedra de la mariposa espejito. La flor de patito,
Esta también es un poco sensible a heladas, de Burbuya no. Y esta es hospedera de la mariposa en borde de oro. La uva del zorro, que es uno de los sisus, que tiene muy lindo por el follaje. Y otra que atrae muchísimas mariposas y es una enredadera igual que la mariposera, ¿no? El guaco, también, mi caña, llena de mariposas. Y esta para ambientes semisombríos, el hicipo colorado, también viene que belleza las flores, es de la familia de las leguminosas, ¿no? Las fabáceas. Bueno, y así llegamos a la Patagonia, a la provincia subantártica. La provincia subantártica es toda la parte de los bosques que vemos acá en verde, ¿no? Que se formaron porque pasaron los vientos húmedos que venían del Pacífico y acá descargan la humedad. Entonces tenemos clima templado, húmedo a frío, llueve, ven de 700 a 2000 milímetros anuales, ¿no? Tiene abundante nieve y heladas todo el año. La temperatura media, acá está mal esto, es de 5,4 a 9,5 y se extiende, ¿no es cierto?, a lo largo de los Andes, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego y la Isla de los Estados. Entonces la vegetación son bosques caducifolios, es decir, especies que pierden las hojas, bosques siempre verdes, selva fría, selva decimos porque se acuerdan que era bosque con muchas capas de árboles, trepadoras y epífitas, ¿no? Como habíamos visto en la selva misionera y en la selva de la Yunga, bueno, lo mismo ocurre en las partes más húmedas de los bosques andino-patagónicos. Bueno, entonces acá también tenemos la parte norte, es el distrito del Pehuen, en Neuquén, donde tenemos el Pehuen, la otra araucaria nativa. ¿Se acuerdan que en Misiones teníamos la araucaria angutifolia? Acá tenemos la araucaria araucana, ¿no? Que hay árboles masculinos, árboles femeninos, y algunos tienen los dos tipos de inflorescencia en la misma planta. Ven, acá tenemos los conos femeninos y los conos masculinos. Es una de las pocas coníferas nativas que tenemos en el país. En el distrito valdiviano, que acá es la parte media y es las zonas que de golpe hay montañas más bajas, entonces entran más vientos húmedos, la zona más rica, con más especies, y el distrito magellánico en la zona sur, ¿no? Sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Una cosa también característica de esta región es la presencia de lagos de origen glaciario, ¿no? Es la zona que tiene uno de los paisajes más hermosos, ¿no? Atracciones turísticas, ¿no? Y también condiciona el que el ambiente sea más moderado, el frío más moderado porque tiene la presencia de agua, ¿no? Los lagos. Y acá vemos los bosques, ¿sí? Los que están a orillas de los lagos son los bosques perennifolios, que ahora vamos a ver la especie que los constituye, ¿no? Y de la parte media a la parte más alta tenemos los bosques caducifolios, que en otoño se ponen todo de color rojo ladrillo, ¿no? Y luego pierden sus hojas. Entre las especies típicas de la región tenemos el ciprés de la cordillera, que es también otra de las coníferas nativas, ¿no? Que está en la zona este, la zona más seca, ¿no? Con las zonas más expuestas y pedregosas. Acá tenemos las frutitos, ¿no? Las piñitas. Y todos los árboles que estábamos viendo, la mayoría pertenecen al género Nothofagus, son las hayas del sur, ¿no? Parientes de los robles, pero en nuestra versión sudamericana. Entonces tenemos el ñire, que es uno de los caducifolios, los que piden las hojas, y que crece en las partes más secas, ¿no? Del este de los bosques. La lenga, que es otro de los caducifolios, ¿sí? Que crece de la parte media a la parte más alta. Son los que llegan a la línea del bosque, donde después empiezan los pedreros en la alta montaña. En las hojitas típicas, ¿no? Que entre dos nervaduras tiene dos dientitos. Así podemos distinguir las lengas. Y el coihue. Estos son ya las especies perennifolias, las que no pierden las hojas, ¿no? Son muy altos y son los que crecen a orillas de los ríos y de los lagos, ¿no? Con hojitas más coriáceas, maduras. Este crece desde el norte de Neuquén hasta el sur de Chubut. Y el sur de Chubut es reemplazado por el coihue de Magallanes o guindo, Nothofagus betuloides. Tiene las hojas un poquito más redonditas y tiene una corteza que es lisa, rojiza, con unas manchitas que son ay, no me salió ahora. Bueno, estructuras por lenticelas, por donde respira la corteza. Bueno, y otro de los emblemas, ¿no?, de la Patagonia, la rayán, que esta crece en lugares muy húmedos, es mucho más abundante del lado chileno, porque allá el bosque es más húmedo.
¿no? Y tenemos el Parque Nacional Los Arrayanes en la península de Quetrigüé, un bosque prácticamente monoespecífico, ¿no? Tiene esta característica de la corteza que se desprende de forma de polvillo, rojiza, hermoso árbol, ¿no? Acá tenemos las hojitas, y de floración estival. Y una belleza que vemos en la parte norte en noviembre, diciembre, y en la parte sur en enero, febrero, el notro. Ya lo he visto cultivado en Europa, ¿no? En Irlanda lo cultivan, incluso tienen una variedad color naranja. Miren qué belleza este árbol o arbusto. Y entre los arbustos propiamente dichos tenemos todos los berberis, ¿no? De los que vulgarmente llamamos calafates, que tienen frutos violeta comestibles, con los cuales se puede hacer mermelada también, pero miren qué belleza la floración, ¿no? También, primavera estival. Y el palopiche, también, otra especie muy bonita cuando está en flor y también cuando no está en flor. Tiene ese follaje que parece una tuya, con hojitas así en forma de escamitas. Otros arbustos más pequeños, de sotobosque, las chauras, también con frutos comestibles. Y una muy utilizada en jardinería, de la cual tenemos muchos híbridos, ¿no? Que estos han mejorado en el exterior y acá, ahora los adquirimos aquí, que es la fucsia magellanica, que naturalmente crece en ambientes húmedos cerca de las cascadas. Pero ya tenemos un montón de variedades con distintos colores del cáliz y la corola. Está nativa de Patagonia. Bueno, otra herbácea de las bulbosas, Amancay, forma parte del sotobosque, las partes más húmedas de los bosques, y también es una de las madres de los híbridos que se venden como flor de corte, que hay de todos los colores, se de esta especie con otras especies de Chile o especies de Brasil. La hermosa flor. Y entre las herbáceas también tenemos las calceolarias, el zapatito de la Virgen, muchas especies que también fueron domesticadas en el exterior y hay muchos híbridos comerciales ya de ellas, ¿sí? Y estas todavía no, Mauricia, la flor de las cascadas, lágrima de las cascadas, qué belleza para ambientes húmedos. Estas crecen en terrenos más bien pedregosos, ¿no? Este es un pariente del taco de reina o capuchina, ¿sí? El propio Lemnicissus también tiene follaje glauco y unas hermosas flores, hay más amarillos, hay más rojizos, más rosados, hay una gran variedad, así que sería muy interesante para cultivar para los jardines de rocas, ¿no? Las rocallas. Y esta que es del sotobosque de los ambientes húmedos, la estrellita, miren qué bonita, ¿no? Pero también zonas húmedas y frías. Y la provincia patagónica, una de las más áridas que tenemos y más frías, ¿no? Clima árido patagónico. Las precipitaciones van de 100 milímetros en el este a 270 anuales en el oeste, ¿no? Alcanzando los 500, aumentando cerca del mar. La temperatura media también es baja, entre 5 y 13 grados, y se extiende desde Mendoza, el pavimento central de Mendoza, el oeste de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, el norte de Tierra del Fuego. Y acá son mesetas escalonadas que van descendiendo hacia la costa, ¿no? Y algunas montañitas bajas, sierras por ahí. Y la vegetación típica es una estepa arbustiva y con mucha proporción de suelo desnudo, o sea, suelos arenosos y pedregosos, ¿no? Plantas adaptadas a ambientes muy rigurosos. Este sería el paisaje. Ven muchas plantas en cojín, como hemos visto en la alta montaña. Bien, matas de pastos duros, y acá tenemos las plantas en cojín. Es una estepa arbustiva, mucho suelo desnudo. Ven acá también plantas en cojín y pastizales, con algunas lomadas. Acá tenemos una planta en cojín, una junelia, un pariente de la verbena. Cuando están florecidas en verano, son espectaculares, ¿no? Y estos pastos duros. Y también arbustos que nos dan muchos matices de colores. Fíjense este follaje glauco, posiblemente sea una asterácea. Y esta, el té pampa o paramela, es una leguminosa, la florcita. Esta planta también es medicinal y aromática, así que tiene doble propósito, ¿no? Pero fíjense cuántos colores que tenemos para utilizar, más las gramíneas. Acá tenemos otras gramíneas, y fíjense qué belleza esta,
otra pariente de las verbenas, ¿no? La Junelia patagónica, tenemos una variación de colores, ¿sí? Del rosado al lila al morado, ¿no? Estas plantas en cojín espectaculares crecen en este suelo pedregoso arenoso. Otra que es espectacular, que esta todavía no conozco que alguien la haya domesticado, es una leguminosa, o sea, es una legumbre. En Anatrophyllum hay varias especies, también con flores rojas, flores amarillas, flores naranjas, una gran variación, ¿no? Espectacular. Otra también espectacular, ¿no? Bueno, que tiene hojas punzantes, el Quilembay, ¿no? Que también florece en primavera, verano, y es espectacular la floración, súper atractivo para polinizadores. También los pastos, fíjense qué belleza, el collón dulce cuando está en flor, que es sutil, ¿no? Con las inflorescencias, los brillos. Y esta, la siempre viva, que también tiene unas hermosas flores rosadas que parecen flores de papel, ¿no? También para jardines de rocallas. Y esta también, esta no ha sido domesticada, una argilia, es pariente del jacarandá, ¿sí? Una vignoniacia, hermosas flores amarillas, y hay otra con flores naranjas también. Así que, como vemos, tenemos muchas posibilidades para mostrar, para cultivar y para domesticar, ¿sí? Acá tenemos un arbusto hermoso, la colapiche, una nasabia, y quería hacer un homenaje a mi maestra en la botánica, la doctora Mavia Correa. Yo empecé con ella como estudiante y tuve la suerte de participar cuando todavía estaba haciéndose el proyecto de la flora patagónica y los viajes de colección. Este es un viaje que hicimos en el año 85, si mal no recuerdo. Y entonces, bueno, quería homenajearla y recordarla con mucho cariño y agradecimiento por todo lo que aprendí con ella. Así que bueno, en todos sus proyectos, en los que vayan a realizar, con nativas, bueno, exóticas, y espero que muchos con nativas, les voy a desear mucha suerte. Pero esta suerte, que es saber utilizar efectivamente mis recursos para tener éxito. Bueno, mucha suerte en sus proyectos. Y vamos con las nativas, que son el futuro, que nos van a ayudar a poder utilizar el agua para sobrevivir. Muchas gracias.